Buenos días y bienvenidos todos a la charla con el curioso nombre de cómo gobernar un SOC y no morir en el intento. Al final un SOC, como muchos de vosotros ya sabréis, y si no para los que no lo sepáis os lo introduzco brevemente, no deja de ser un centro de operaciones de seguridad con la definición estricta de un equipo que se encarga de monitorizar de forma continua las amenazas que se cierran sobre una cierta organización. Un SOC es un servicio de operaciones de seguridad, como su nombre indica, y en su definición más estricta se trata de un equipo que monitoriza de forma continua una serie de amenazas que se cierran sobre una cierta organización. ¿Vale? ¿Qué contiene un SOC? ¿De qué está compuesto tradicionalmente un SOC? Pues puede ser desde lo más tradicional, que es gestión de alertas, monitorización de alertas, gestión de incidentes, hasta servicios de seguridad especializados, como puede ser gestión de vulnerabilidades, revisión de código, genético, red team, entre otros. ¿Vale? ¿A qué nos lleva esta gran idiosincrasia de servicios de seguridad que pueden estar debajo de un SOC? Pues básicamente a que cada uno es diferente, cada uno se alimenta de una cierta información, cada uno genera una cierta información, ciertos productos, y todo esto hay que gobernarlo, ¿vale? Que poner una cierta capa de control sobre todos ellos. Y aquí es donde viene lo que hablamos de gobierno, ¿vale? Gobernar un SOC. ¿Por qué es difícil gobernar un SOC? ¿Por qué es fácil morir en el intento, como hablábamos? Se trata de servicios tan dispares que hay que tener una serie de metodologías y puntos muy claros para poder gobernarlo de una forma eficaz, ¿vale? Siempre buscando el máximo aporte de valor de este tipo de servicios. ¿Qué problemas podemos ver derivados de un gobierno poco efectivo de un SOC? ¿Vale? Pues, por ejemplo, el primero, el más importante, a lo mejor es una falta de innovación. En el mundo de la seguridad, no innovar, es decir, quedarnos atrás, implica cada vez ofrecer menos seguridad y no estar al día de las amenazas cambiantes, ¿vale? Es un mundo con amenazas muy cambiantes, hay que estar siempre detrás de ellas persiguiéndolas. Derivado de la falta de innovación, podríamos tener la falta de objetivos claros, es decir, si no sabemos hacia dónde tenemos que ir, muy difícil podremos establecer estos objetivos, ¿vale? Y si no somos capaces de establecer unos objetivos claros, difícilmente podremos asignar una serie de recursos, ¿vale?, de forma eficiente. El tercer problema que podemos ver sería una dificultad, ¿vale?, para aflorar el valor. Es decir, un servicio, un SOC, aporta mucho valor, no siempre es fácil hacer ver hacia las capas de alta dirección, ¿vale?, hacia los clientes del SOC, hacia las capas de negocio, el valor que este servicio o este tipo de servicios están aportando. ¿Esto qué induce? Pues esto induce que al fin y al cabo la percepción del servicio del SOC dentro de la organización sea menor, incluso que el aporte de recursos y el aporte de presupuesto sea también menor. Tenemos un cuarto problema, ¿vale?, que es la parte y derivado también un poco añadido a la parte de que no se puede mostrar ese valor, que es el reporting, ¿vale? Es decir, si no somos capaces de enfocar bien el reporting, de enfocar bien esa transmisión de información hacia las capas altas, difícilmente podrán ver el valor que aportamos, ¿vale? Tendríamos como penúltimo problema el consumo de recursos poco eficiente, ya lo hemos visto, es decir, si no sabemos hacia dónde vamos, si no somos capaces de fijar esos objetivos, muy difícilmente seremos capaces de asignar los recursos adecuados a los objetivos adecuados, ¿vale? Y por último, tendríamos que estamos sujetos al peligro, si no tenemos un gobierno efectivo de SOC, de que estemos soportando los servicios sobre unos procesos poco eficientes, ¿vale?, procesos incluso muchas veces obsoletos. Estos 6 problemas no son los únicos problemas que hay, son los 6 problemas principales que vemos de un gobierno inefectivo de un SOC o un gobierno inexistente de un SOC. Puede haber más problemas, estos son los principales, esos otros problemas que puede haber en todo caso serán siempre habilitados por estos 6. Estos 6 se van a materializar siempre y lo que tratamos desde Deloitte, hemos tratado de desarrollar son una serie de capacidades, una serie de claves que veremos a continuación que vienen un poco a poder resolver este tipo de problemas. Los hemos considerado las 7 claves para lograr un gobierno efectivo de SOC. Y son estas que vamos a ver aquí. Os las voy a desarrollar un poquito a continuación cada una de ellas. Aquí vamos a ver un resumen de cada una de ellas para que os hagáis una idea y podéis pintar sobre una misma foto las 7 en conjunto. Perdón. La primera y la más importante de todas es hay que disponer de un equipo dedicado. Es decir, no podemos tener un gobierno efectivo de un SOC, un gobierno efectivo de tantos servicios dispares de seguridad bajo una misma capa de control, si no tenemos un equipo dedicado, ¿vale?, que nos permita asignar los esfuerzos adecuados a cada uno de estos. La segunda clave sería disponer, obviamente, de una medición precisa. Para poder mejorar hay que ser capaces, tenemos que poder medir. La tercera clave que consideramos aquí es una evolución continua. No hablamos de mejora continua porque no se trata de mejorar lo que ya hay, sino se trata de buscar cosas nuevas, siempre ir hacia algo más, ¿vale? Esa innovación, esa evolución continua. Tendríamos también la clave de la comunicación efectiva, es decir, como nosotros enfocamos un gobierno de SOC es como una interfaz entre las capas de negocio y las capas técnicas que operan en el propio servicio del SOC. Es decir, esta interfaz, por el hecho de estar entre medias de estos dos mundos, tiene que tener unas ciertas habilidades de comunicación y unos ciertos canales de comunicación habilitados para poder transmitir ese valor. La siguiente, ¿vale?, la quinta sería el reporting de valor. Va un poco con línea con la anterior, pero esto simplemente se trata de enfocar y hacer ver ese valor hacia afuera, ¿vale? Es decir, de los servicios técnicos, de los equipos técnicos hacia los equipos de negocio, ser capaces de transmitir eso que hablábamos al principio, ese valor que genera este servicio, ser capaz de transmitirlo hacia arriba, que sea percibido de la mejor manera posible.
Tendríamos como penúltima clave el mantenimiento proactivo. El mantenimiento proactivo se trata al final de mantener lo que hay, asegurar que lo que por lo menos tenemos esté siempre funcionando y funcione bien. Y por último tendríamos la gestión de equipos. No hay que descuidar nunca el componente humano de esta clase de servicios. Al final que están compuestos por multitud de gente especializada, cada uno en su campo, y hay que conseguir mantener también, gestionar estos equipos. Como os comentaba, vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas claves. La primera clave, como os decía, la más importante de todas, disponer de un equipo dedicado. ¿Vale? ¿Un equipo dedicado para qué? Porque esto nos permite aislar esta función, la función de gobierno, de la vorágine del día a día de un servicio como este. ¿Vale? ¿Esto qué provoca? Pues provoca que, al final, el día a día, la gestión de alertas, la resolución de incidentes, la resolución de nuevas vulnerabilidades que puedan aparecer, pues eso no nos quite tiempo, no nos quite perspectiva de este gobierno, esta capa de control que se dedica a sus tareas. ¿Vale? Muchas veces se ha cometido el error en los SOCs de considerar que el equipo propio del SOC es el que tendría que gobernar y hacer estas tareas de evolución y mejora. No se puede si no tenemos el tiempo adecuado disponible para esto. Estas capacidades de este servicio, ¿vale? de esta capa de gobierno, llamémoslo así, esta capa de gobierno, deberían tener capacidades no técnicas, debería tener un conocimiento técnico, es decir, debería poder hablar el idioma de los equipos técnicos que componen el SOC, pero a la vez debe tener unas capacidades, unas ciertas soft skills que se llaman, que es básicamente ser capaz de comunicar, que es capaz de transmitir y ser capaz de aislarse de esa capa operativa y ver un poco más con visión estratégica. El segundo punto, la segunda clave, la que vamos a ver hoy, es la de medición precisa, es decir, lo que no se trata básicamente de medir, ver cómo estamos funcionando para poder tomar alguna decisión en consecuencia, ¿vale? Tanto de mejora como de mantenimiento. La frase aquí con la que hemos querido ilustrar esta clave es: lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, para poder ser capaces de tomar decisiones y poder mejorar, tenemos que ser capaces primero de medir previamente. Aquí os introducimos 3 indicadores simples, hay más, por ejemplo, KPIs, Key Risk, SLAs, eso es necesario definirlos, ¿vale? Establecerlos y medirlos, es igual de importante. No medirlos todos con la misma periodicidad, ¿vale? Decidir, por ejemplo, qué periodicidad sirve para unos, qué periodicidad sirve para otros. ¿Y esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a esta siguiente parte. Esta siguiente parte y esta frase que veis aquí es la continuación de la anterior. Es decir, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar, pero es que lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que por no mejorar no nos vamos a quedar como estamos, sino que es que vamos incluso a ir a peor. Por lo tanto, esto, como os comentaba antes, tiene que ser una mejora continua, pero aparte es una mejora continua y mejorar, tiene que ser una evolución continua. Por eso hemos llamado evolución continua, porque siempre buscamos algo más de mantener lo que tenemos de forma mejor. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues se puede hacer mediante nuevos modelos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho los modelos de Mitre. Al final lo que nos proporciona, como nosotros enfocamos esta clave, es intentamos llevar a un mismo campo de juego tanto nuestras capacidades de defensa como las capacidades o las amenazas que nos atenazan por fuera, ¿vale? De esta manera podemos comparar sobre una misma imagen dónde estamos bien defendidos, dónde estamos mal defendidos e incluso somos capaces de ver dónde estamos, por así decirlo, desaprovechando recursos, enfocando nuestras capacidades en sitios donde a lo mejor no estamos amenazados. ¿Vale? Tendríamos la siguiente clave, la comunicación efectiva. Lo que os decía, la capa de gobierno, esta capa de gobierno de un SOC, se trata haría las funciones de interfaz entre el cliente o capas de negocio y los equipos técnicos o operadores del servicio del SOC. ¿Qué es necesario para esta capa de interfaz? Pues es necesario que hable los dos idiomas, ¿vale? Es necesario que conozca y tenga conocimientos técnicos y hable idioma técnico, y es necesario que conozca y tenga visión estratégica y pueda hablar más idioma de negocio. Muchas veces esto lo que nos facilita, y aquí es donde venimos a introducir el concepto de ventanilla única o one-stop shop, es que todas las partes consideren como punto de comunicación único al servicio de gobierno. ¿Vale? ¿Esto qué arregla? Esto arregla que por un lado los equipos técnicos se dediquen a sus tareas especialistas y la información que están generando, el valor que estén generando, sea la capa de gobierno la encargada de transmitirlo hacia arriba, pero por otro lado, desde el gobierno, las peticiones y objetivos de gobierno que puedan llegar, esta capa de gobierno sea capaz de masticarla, por así decirlo, y hacérsela llegar a los equipos técnicos de la manera que mejor lo puedan entender. Esto nos lleva a la siguiente clave, que es reporting de valor. Es una especialización de la anterior, ¿vale? Simplemente esta la tenemos por separado porque lo que nos interesa en este caso es, de alguna manera, desarrollar esa transmisión de valor que veíamos al principio para que llegue lo máximo posible a las capas de arriba, ¿vale? Tanto al cliente como a las partes de negocio de la organización. ¿Cómo se consigue esta transmisión de valor? Pues se consigue enfocando la audiencia, ¿vale? Es decir, vamos a identificar a quién nos queremos dirigir, a quién queremos enviar esta información, a quién queremos enviar esta reducción de riesgo, este valor que está aportando, y vamos a modular el mensaje de la manera que mejor llegue a estos destinatarios. Tendríamos como penúltimo punto, penúltima clave, el mantenimiento proactivo. Es un tema que normalmente se ha dejado siempre de lado, pero a nosotros nos gusta traer y tenerlo dentro de estas 7 principales,
que no olvidemos, son las 7 principales, puede haber más accesorias dependiendo un poco del SOC y de su propia idiosincrasia, pero estas son las 7 principales. Y se trata del mantenimiento proactivo. Esta no es más que asegurar que lo que está funcionando o lo que en su día funcionaba y se puso para funcionar siga funcionando a lo largo del tiempo. Esto implica documentación, implica procedimientos, implica procesos, ¿vale? Implica cualquier aspecto que se estableciese en determinado momento sobre el servicio del SOC para ser capaces de asegurar, ¿vale?, que durante el tiempo sigue funcionando. Es decir, que no hay procedimientos que ya no sirvan, que estén obsoletos, o que no hay procedimientos que ahora no se puedan hacer de una manera mejor, ¿vale? Esta parte del proceso se encarga de, mediante diferentes assessment, diferentes catas, ir viendo de qué está compuesto mi SOC, soporte documental, soporte procedimental, ir viendo si se puede mejorar o si todo funciona o no funciona, ¿vale? Y por último tendríamos lo que hablábamos al principio, la parte de la gestión de los equipos. No hay que desatender nunca a la componente humana de este tipo de servicios. Al final, este tipo de servicios se componen, a su vez, de muchos servicios de seguridad, como hemos visto, gestión de vulnerabilidades, hacking ético, monitorización de amenazas, y todas formados y todos compuestos por diferentes equipos y diferentes personas. Estas personas, al final, lo que nos aportan es un valor muy grande y lo que no podemos permitirnos es que por centrarnos en la propia evolución del servicio, en la propia evolución y aporte de valor del servicio, desatendamos a las personas. Al final, ¿qué conseguimos mediante esta séptima clave? Pues conseguimos aumentar la cohesión del equipo, conseguimos que se potencien las capacidades de cada uno, a lo mejor mediante formación específica, mediante identificación de necesidades específicas de cada uno de ellos, y también nos proporciona, a lo mejor nos facilita esa reducción de la rotación, por lo tanto, esa reducción de la pérdida de conocimiento. Estas 7 claves, al final, que acabamos de ver, nos facilitan la resolución de esos 6 problemas principales que veíamos al principio y a la vez nos aportan una serie de beneficios, como podéis ver a continuación. Nos facilita la evolución de los servicios, ¿vale? Nos facilita la medición, por lo tanto, la mejora. Nos facilita la creación de una capa de homogenización y estandarización tan necesaria cuando hay servicios tan diferentes y tan dispares entre ellos jugando. Mantiene a estas partes interesadas, ¿vale? A la parte de negocio la mantiene mucho mejor informada, somos capaces de transmitir mejor ese valor y que se nos perciba de una forma mucho mejor. Y al final, y lo más importante, facilita la alineación de los objetivos de negocio con los esfuerzos de seguridad y lo que nos facilita es ese retorno de los recursos invertidos. Como podéis ver, esta capa de gobierno, esta práctica de gobierno que nosotros hemos pensado, se alimenta de 2 entradas, 2 inputs, básicamente las operaciones propias del día a día, es decir, este servicio, aunque como vimos al principio no está en el día a día operando el servicio, sí que está en el día a día trabajando con los equipos mano a mano, ¿vale? Es decir, está al día a día y enterado de lo que está pasando. Esto, unido a las metodologías que tenemos desarrolladas establecidas, nos facilita pues, toda la habilitación de estas 7 claves que acabamos de ver anteriormente. Como líneas de transformación, ¿qué hace? Pues genera y mide indicadores, es decir, nos define la medición y mide, y gracias a esta medición se nos facilita la transformación, ¿vale? La generación de planes de transformación. Básicamente, como salidas tenemos las 2 que necesitábamos y veíamos al principio. Aumenta la gestión y control del servicio, es decir, generamos un gobierno eficaz, y por otro lado facilita la mejora continua y evolución, es decir, no nos quedamos atrás y siempre estamos evolucionando. Bueno, pues estas son las 7 claves que a nuestro entender son las que facilitan ese gobierno efectivo del SOC, es decir, cómo gobernar un SOC sin morir en el intento. Hasta aquí la charla de hoy, espero que os haya gustado, espero nos veamos el año que viene y muchísimas gracias.